Le vamos a dar por iniciado este servicio. Le voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 1. Libro de los Salmos, capítulo 1. Aleluya, lo tenemos, hermano. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Aleluya. Vamos a orar para pedir que el Señor nos bendiga en este servicio. Vamos a orar para que la voluntad de Dios sea con nosotros en esta hora. Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote la gloria, la honra, Señor Jesús, porque solamente tú eres digno, Jesús. Ahora te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, entra a este edificio, entra a este lugar, Señor. Recibe cada canto, recibe cada adoración, Señor, que venimos a darte delante de tu presencia, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Señor, por sobre todas las cosas, Jesús. Te damos gloria, Señor, y te damos honra en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca, y es la mano del Señor. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca, y es la mano del Señor.
Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Oh, Dios es bueno, hermano. Podemos seguir alabando al Señor, hermano. Ven a cantar, gocémonos. Ven a cantar, gocémonos. El Mesías vino, sacó la luz, sacó alegría a mi corazón. Ven a cantar, gocémonos. Ven a cantar, gocémonos. El Mesías vino, sacó la luz, sacó alegría a mi corazón. Dame la paz y bastaría. Una risa en mi corazón. Dame la paz y bastaría. Pues una risa en mi corazón. Ven a cantar, gocémonos. Ven a cantar, gocémonos. El Mesías vino, sacó la luz, sacó alegría a mi corazón. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Nace el mundo y mi copa rebosará. Su mercedes y su bondad cada día me seguirá. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite me ungió y mi copa rebosará. Su mercedes y su bondad cada día me seguirá. Aleluya. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca y es la mano del Señor. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca y es la mano del Señor. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca y es la mano del Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Aleluya. Vamos a seguir alabando al Señor, hermano. Que se oye el chofar, de los cielos se oirá asomada está llamando.
ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote, está tu novia. Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor, esperándote, está tu lugar.
Seguimos adorando al Señor.
llena mi vida. Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús? Aleluya. Dáselo fuerte, hermano. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios es bueno, hermanos. Todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo Dios es bueno. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos están listos para entrar a la enseñanza del día de hoy? Amén. Amén. Abriendo su Biblia en el libro de los Hechos. Damos gloria a Dios porque nos permite una vez más estar aquí en este lugar. Aleluya, porque Jesús nos ha guardado, porque Él nos ha bendecido, porque nuestra iglesia sigue caminando. Gloria al Señor. Aleluya, la iglesia del Señor. Amén. Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 9. Bueno, de hecho puede tomar su asiento, amén, porque vamos a estar leyendo a través del libro de los Hechos, Hechos 9. Tome su asiento, gloria al Señor Jesús. Pero antes de comenzar, sin que cierre su Biblia, póngale ahí a un ladito, hermano. Vamos a orar. Amén. Póngase de pie nuevamente. Una disculpa. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él en esta hora nos dirija, que este estudio sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí en esta hora y para cada uno de los que lleguen a mirar este video. Amén. Por medio de la internet. Señor Jesús, bendiga a cada uno de los que están visualizando a través de la pantalla. Amén. Esperamos que este estudio pueda ser de bendición en sus vidas. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote la gloria y la honra, Señor, por sobre todas las cosas, Padre. Ahora te pedimos, Señor, toma dirección, toma el control, Señor Jesús, de este estudio, Padre, para que nuestras vidas, Señor, puedan ser edificadas por medio de tu palabra, Señor. Podamos tener crecimiento, Señor, y que nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, sean tocados por tu palabra. Haz en nosotros, Señor, una convicción firme, Padre, de servirte en todo momento, Señor, donde quiera que estemos, Padre, y donde quiera que vayamos, Padre mío, podamos aplicar esta palabra, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. El pueblo de Dios dice amén. Amén. Ahora sí puede tomar su asiento, hermano.
Ya tenemos unos cuantos semanas que no tocábamos el estudio de los hechos, nos quedamos pendientes, gloria al Señor. Y los últimos capítulos que estuvimos mirando fue el capítulo 7 y el capítulo 8 que el hermano Roberto estuvo repasando juntamente con ustedes. Pero vamos a hacer algo, hermanos. Yo quiero ver cómo andamos de memoria, qué es lo que se nos ha quedado grabado, qué es lo que recordamos, amén, acerca de lo que hemos estudiado. Yo quisiera saber quién se acuerda el libro de los Hechos, capítulo 1, acerca de qué nos habla. La promesa de Dios. La promesa de Dios refiriéndose al Espíritu Santo, amén. En otras palabras, que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre la iglesia, ¿cierto? Amén. Ok, ¿qué más? La ascensión, amén, del Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando el Señor fue elevado a los cielos, gloria al Señor, cuando Él se fue, amén. ¿Qué más hay en el capítulo 1 del libro de los Hechos? La sustitución de Judas. La sustitución de Judas, amén, algo bien importante, gloria al Señor. Recuerde y hablamos que hemos dicho, ¿verdad? Nadie es indispensable en la iglesia, nadie es tan importante más que la presencia de Dios, gloria al Señor Jesús. Y siempre que alguien no quiera trabajar, siempre que alguien se quiera hacer a un lado, siempre va a haber alguien que pueda tomar tu lugar, siempre va a haber alguien, van a haber dos, van a haber tres que están listos para tomar tu lugar. Amén. Así que no debemos de tener en vano, no debemos de tener en poco lo que el Señor, amén, nos está haciendo en nuestras vidas. No debemos de tomarlo en vano, lo que el Señor nos ha dado, el ministerio que Dios nos ha dado, el trabajo que Dios nos ha encomendado, porque es un privilegio servir a Dios, hermano. Amén. Es un verdadero privilegio servir a Dios. No podemos decir, mira, yo sin mí la iglesia no avanza, o sin mí la iglesia no sería nada. No podemos decir, me escogieron porque yo soy el mejor de los mejores. Déjame decirte, siempre hay uno mejor que tú. Amén. Amén. Siempre hay alguien que va a hacer un mejor trabajo que tú. Siempre hay alguien que incluso ni siquiera haga un mejor trabajo que tú, pero va a tener más unción que tú. Amén. Amén. Entonces nunca creamos que somos lo más importante en la congregación. Siempre seamos humildes, siempre seamos sencillos a la presencia de Dios y siempre dejemos que el Señor sea el que nos dirija de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, en el caso de Judas, recordemos también siempre, hermanos, si en algún momento fallamos, no corramos a ahorcarnos luego, ¿no? ¿Sí? Vengamos corriendo a la presencia de Dios, arrepintámonos de nuestros pecados, de nuestras fallas, y dejamos que Dios nos restaure. Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de segundas, de terceras oportunidades, gloria al Señor, y Dios te puede restituir tu ministerio siempre y cuando haya humildad y haya sinceridad en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Capítulo número 2, amén, el capítulo de los pentecostales. ¿Qué miramos que pasó en el capítulo 2, hermano? La llegada del Espíritu Santo o el cumplimiento de la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor Jesús. El Señor prometió y Él le dijo a los discípulos, no os dejaré huérfanos. Sí, yo iré al Padre y rogaré que envíe otro consolador. Y luego Jesús dijo, y yo vendré a vosotros. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, el Señor mismo está volviendo hoy en día. Amén. No lo vemos físicamente, pero lo podemos escuchar, lo podemos sentir y también lo podemos ver. Amén. Manifestado en cada hermano, cada que uno recibe el Espíritu Santo, cada uno que está actuando en los dones del Espíritu Santo, uno puede ver la manifestación del Señor a través de los hermanos. Amén. Amén. Entonces, Dios, amén, Señor Jesús dio la promesa de la llenura del Espíritu Santo, y en el libro de los Hechos, el capítulo 2, amén, miramos en esa porción de la palabra de Dios la promesa cumplida. Y los primeros 120 llenos del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Amén. Y después de esto, ¿qué vemos? ¿Qué pasa? El primer mensaje, predicación de Pedro.
el primer sermón o el primer mensaje, la primera predicación, como usted le quiera decir, llamar, amén. Pero lo más importante, el primer mensaje evangelístico de la iglesia del Señor. Amén. Llámese pentecostal, llámese apostólica, amén, llámese iglesia del nombre, amén. Pero lo más importante, el primer mensaje de la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora nosotros como iglesia pentecostal, amén, iglesia pentecostal unida de México y pum, unción pentecostal, gloria al Señor Jesús, nosotros seguimos creyendo, seguimos predicando el mismo mensaje y las mismas normas, gloria al Señor, que Pedro predicó en un principio. Amén. Hay por ahí gente que dice son una secta que acaban de salir, son una iglesia que surgieron de este y de aquella y que vienen de aquí o de allá. Pero yo les digo una cosa, hermano, no surgimos de ninguna otra iglesia, no venimos de ninguna otra iglesia, no salimos esporádicamente de algún lugar, amén, de la nada, sino somos la misma iglesia que el Señor Jesús levantó en un principio. ¿Por qué? Porque predicamos lo mismo, porque creemos lo mismo y enseñamos lo mismo. Amén. No inventamos esta religión, hermano. No inventamos esta doctrina. No fue que dijeron, mira, pues se me ocurre que voy a agarrar este verso y voy a inventar a la iglesia pentecostal del nombre. Y nomás porque a mí me gusta Jesús, voy a bautizar en el nombre de Jesús. Y nomás porque el español ya me cayó gordo, voy a hablar en otras lenguas. No. Esto es lo que el Señor, amén, habló. Esto es lo que Joel habló. Amén. Esto es lo que Pedro predicó. Y esto es lo que seguimos predicando, enseñando y viviendo. Amén. La Biblia dice: el Señor es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo de mañana. El Señor no cambia. La doctrina no cambia. Los estatutos de santidad no cambian. La manera en que se sirve al Señor no cambia. Amén. ¿Cuántos me están creyendo? Amén. Gloria al Señor Jesús. Miramos aquí, amén, en el capítulo 2 también, por primera vez el plan de salvación. Gloria al Señor Jesús. Ahora, ¿por qué cree usted que el plan de salvación se predicó en el primer mensaje de Pedro? Porque nació la iglesia ahí. ¿Por qué más? Porque estaban todos reunidos ahí, pero estamos fundados sobre la doctrina de los profetas y los apóstoles. Amén. Efesios lo dice, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Ahora, eso lo vemos en Efesios 2:20. Ahora, ¿por qué cree que, mi pregunta era, ¿por qué cree que Pedro lo predicó en su primer mensaje? Bueno, para mí lo más lógico es porque es algo importante. Porque ellos recibieron la revelación. Y porque ellos tenían la revelación, amén. El Señor Jesús les dijo: y por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, vemos a Pedro levantándose diciendo: arrepiéntanse de vuestros pecados y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué no dijo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues porque ellos tenían la revelación y habían sido llenos del Espíritu Santo en ese momento. Y ellos entendieron que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta hora. Amén. Capítulo 3. ¿Qué miramos en el capítulo 3? A ver si todavía se acuerda. Le voy a dar. ¿Cómo? La sanación de viciado del cojo. Amén. La sanidad o la curación de un cojo. Amén. ¿Quién iban al templo? ¿Quién iba en camino al templo? Pedro y Juan, dice la palabra de Dios, iban de camino al templo, gloria al Señor Jesús, y en el camino se encontraron a un cojo, gloria al Señor, que era colocado ¿en dónde? En la puerta de la hermosa, gloria al Señor Jesús, para pedir limosna. Y cuando llegó Pedro y cuando llegó Juan ahí, que miraron al cojo, ¿qué dijeron? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy.
No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate, le dijo. Gloria al Señor Jesús. Quiere decir, hermano, que lo más importante no es tener dinero. Lo más importante en los caminos del Señor no es tener cosas materiales. Amén. Claro que con eso la iglesia sigue caminando. Gloria al Señor. Pero para realmente decir que tenemos el poder de Dios, es necesario estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la unción del Señor. Amén. Porque es todo lo que Dios ocupa para sanar a un enfermo, para restaurar una vida, para cambiar a una persona, para romper cadenas y para hacer cosas sorprendentes. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué más miramos en el capítulo 3? Antes de ser arrestados, ¿qué pasa? Tiene que ver con Pedro y un pórtico. Pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón. ¿Qué pasa en el pórtico de Salomón? Ya ves, tiene que estar leyendo, hermano, constantemente. Pedro está predicando en el pórtico de Salomón. Pedro está dando un discurso y finalmente eso provoca que Pedro y Juan sean arrestados. Amén. Lo vemos en el capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio. Amén. En ese momento estaban ellos ahí y la Biblia dice que a causa de esos 5,000 creyeron. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y miramos ahí la declaración de Pedro, amén, Hechos 4:12, ¿sí? Donde él dice, hey, en ningún otro nombre hay salvación. ¿Sí? Solamente Jesús salva. Solamente el nombre de Jesús puede limpiar tus pecados. Solamente el nombre de Jesús puede cambiar tu vida. Solamente el nombre de Jesús puede librarte de tus cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Miramos que los creyentes empiezan a orar al Señor pidiendo confianza y valor. ¿Por qué? Porque empezó a haber persecución, empezó a haber oposición, ¿sí? Y muchas veces en la iglesia miramos que las cosas se ponen duras y lo primero que hacemos es mordernos las uñas, confiar en nuestras fuerzas y decir, pues a ver qué pasa, ¿sí? Pero la iglesia, amén, cuando empezó a mirar los problemas, ellos empezaron a pedir confianza y valor. ¿Por qué confianza? Primero que nada, confiar en el Señor. Saber que Él tiene el control de todas las cosas. No tú, hermano. Tú no tienes el control de nada. Es el Señor quien tiene el control de las cosas. Y número 2, valor. ¿Por qué valor? Porque venga lo que venga, hermano, debemos de mantenernos firmes y debemos de mantenernos fieles. Amén. Valor para aceptar las cosas, valor para vivir las cosas y valor para afrontarlas y salir adelante. Gloria al Señor Jesús. Porque muchas veces, hermano, no siempre todo viene bonito, amén. No siempre todo viene facilito. Hay que tener valor a veces para afrontar las cosas. Hay que tener valor ¿para qué? Para pelear por nuestra bendición. ¿Sí? ¿No dice la palabra de Dios? Jacob se la pasó toda la noche luchando con un ángel. ¿Por qué? Por una bendición. ¿Sí? Pero a veces queremos que las bendiciones nos lluevan del cielo, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Los creyentes piden confianza y valor. Y dice la palabra de Dios en el verso 31 del capítulo 4. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, gloria al Señor Jesús, es la clave del éxito del cristiano. ¿Sí? El Espíritu Santo, de que se lo vuelvo a repetir, es la clave del éxito del cristiano. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Aló? En el nombre de Jesús hay salvación. Amén. En el nombre de Jesús hay sanidad. Amén. En el nombre de Jesús está la autoridad. Amén. Pero, ¿por qué la llenura del Espíritu Santo es la clave del éxito del cristiano? Para entrar al reino de Dios. Amén. Parte. Te guía. El Espíritu Santo que te guía, te
redarguye, es por medio de él que puedes recibir lo que busca el Señor. Amén. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, nos guía a toda verdad. Amén. El Espíritu Santo es quien nos da poder. El Espíritu Santo es el que nos da la autoridad. El Espíritu Santo es el que nos muestra, el que nos redarguye, el que nos enseña. Amén. ¿Perdón? El que nos revela. Gloria al Señor Jesús. Por eso a veces hay gente que no tiene el Espíritu Santo y no entiende nada. ¿Sí? Porque la palabra de Dios no se entiende con el pensamiento humano al 100%. Muchas cosas tienen que ser reveladas. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te revela lo oculto. Te revela lo que a la mente humana le es difícil de entender. Amén. Al hombre le es difícil entender que el Señor es uno. ¿Sí? Y usted dice, ¿cómo es posible si es algo tan sencillo? Pero el hombre no lo puede entender. Hay pastores, hay ministros, hay iglesias completitas que creen que Dios es tres personas diferentes que forman uno. Hay otros que creen que son Dios y una fuerza activa. Hay otros por ahí que hasta creen que son cuatro. ¿Sí? Pero la Biblia nos dice y nos enseña, hoy es Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. No dos, no tres, uno. Amén. Y la Biblia nos enseña, amén. No dice que grande es el misterio de la piedad. El Señor Jesús ahí nos habla que Dios fue manifestado en carne. Amén. No nos habla de una segunda persona, de una Trinidad, ni de una tercera. Nos habla de que el mismo Dios, porque solamente hay un Dios, ese mismo Dios fue hecho carne. Amén. Pero hay muchos que no lo van a entender con su entendimiento humano. El 100% de la Biblia sabemos, reconocemos que está inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Pero en el intermedio de la Biblia hay ciertos pasajes que tenemos que tomarlos literales también. Amén, claro. Entonces, digo, no todo es por revelación. Algo es tan sencillo como yo y el Padre uno somos. ¿Sí? A veces ahí ya se quieren poner bien espirituales y bien muchos ejemplos, ¿no? Y todo. Pero hay cosas que son tan literales como lo que dijo Jesús. Yo y el Padre no somos. Ahí no estaba hablando nada oculto, no estaba hablando nada escondido. Estaba diciendo, pues, somos el mismo. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo y lo que el hermano Ramiro dice es muy cierto. La palabra de Dios dice que fue escrita por el hombre, amén. Sin embargo, toda de Génesis a Apocalipsis fue inspirada por Dios. ¿Sí? En otras palabras, está escrita en el lenguaje del Espíritu Santo. Y para entender el lenguaje del Espíritu Santo, tú tienes que hablar como el Espíritu Santo. ¿Sí? Si un libro está escrito en inglés, tú tienes que aprender a hablar inglés para entender ese libro. Si está escrito en árabe, tienes que aprender a hablar árabe y a leer para entenderlo. Si la Biblia está escrita conforme a la inspiración del Espíritu Santo, entonces tú necesitas el Espíritu Santo para poder entender. Amén. Amén. ¿Cuántos están entendiendo en esta hora? Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Vámonos más adelante, capítulo 5. ¿De qué nos habla el capítulo 5, hermano? De Ananías y de Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. ¿Por qué? Porque mintieron. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Dijeron que habían vendido una propiedad en cierta cantidad cuando habían sustraído dinero de la cantidad. Y ellos llegaron y dijeron, mira, aquí está todo lo que nos dieron por la propiedad. ¿Sí? Ahora, el problema no es que hayan agarrado dinero, recuerden, hermano. ¿Sí? El problema es que quisieron toda la gloria, ¿no? Quisieron toda la honra, mintieron. Gloria al Señor Jesús. Y la Biblia dice que ambos cayeron muertos por haber mentido al Espíritu Santo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, amén, ahí mismo en el capítulo 5, que a raíz de eso vino un temor a la congregación. Amén. ¿Un temor hacia quién?
hacia Dios. Amén. Ahora, hay diferentes temores, ¿verdad? Hay temor que te aterroriza, amén, a tal grado que tienes miedo, te frustras, te encierras. Pero hay un temor santo, amén, del cual la Biblia está hablando. Y ese temor santo, amén, es tener temor a hacer las cosas que están mal delante de Dios. Amén. Por eso es que hoy hay muchas iglesias que se están apartando de la voluntad de Dios. Por eso hay muchos pastores que no están haciendo la voluntad de Dios. Por eso hay muchos hermanos, amén, que ya no continúan con santidad, que ya no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios. Amén. Y llegan a la irreverencia a tal grado que no, pues ahí mi Diosito, Chuyito. ¿Qué es eso, hermano? A Dios hay que tener reverencia al Señor. A veces es el problema, ¿no? Dios nos da tanta confianza y se muestra tan amigo de nosotros que nos da la mano y queremos agarrarle también el pie. ¿Sí? Entonces, no debemos de aprender a poner un lindero, amén, de respeto para Dios. Dios es nuestro amigo, es nuestro hermano, nuestro padre, Él es todo, hermano. Pero necesitamos aprender a tener respeto para el Señor. No voy a tratar a Dios como mi cuate. No voy a tratar a Dios como mi compa, mi homie, ¿verdad? No lo voy a tratar así. Pero hay gente, hermano, que pierde ese sentido de respeto y el Señor tiene que poner un hasta aquí. Amén. El Señor tiene muchas veces que poner un hasta aquí. Y lo miramos con Zafira, perdón, con Ananías y Zafira. Amén. Él dijo hasta aquí. Yo no sé si alguien más, a lo mejor por ahí no eran los primeros, pero fueron a los que le tocó. Ten cuidado, hermano, que no seas tú el que Dios reprenda para enseñar a la demás congregación. Ten cuidado que no seas tú, hermano o hermana, de que sea el Señor quien marque un ejemplo con tu vida para que los demás aprendan. Amén. ¿Cuántos están aquí? Ya los miro medios temerosos, hermano. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 5 igual nos sigue hablando que muchas señales y maravillas fueron hechas. Vemos en el verso 15 que incluso ya los enfermos se estaban sanando bajo la sombra de Pedro. Amén. Pedro caminaba y bastaba con que la sombra pasara por encima de los enfermos para que sanaran. Ahora, yo no sé, hermano, usted juzgue. ¿Era la unción de Pedro a tal grado que la sombra sanaba? ¿O era la fe de los enfermos que hacía que simplemente la sombra sanara? Era la fe, hermano. Gloria al Señor Jesús. Se la dejo de tarea, hermano. Era la fe, hermano. Gloria al Señor. Muchas veces muchos tienen fe y el ministro poca unción. O a veces el ministro tiene mucha unción y la persona no tiene fe. Hay que tener fe para Amén. sanar. Entonces, yo creo que es ambos, hermano. Yo creo que es ambos, porque uno puede tener mucha unción, pero si la persona no lo cree, no va a pasar nada. ¿Sí? Y muchas veces uno puede tener muy poquita unción, pero con que la persona tenga fe, las cosas pueden suceder. Pero cuando se hace algo, se conjuga, hermano. Y eso es poderoso, hermano. Cosas sorprendentes van a suceder. Entonces vamos a ver a la gente levantarse de una silla de ruedas. Vamos a mirar al ciego que comience a mirar. El sordo va a empezar a escuchar. El mudo va a empezar a hablar. Amén. Las cosas sorprendentes van a empezar a suceder. Porque a veces no lo vemos en la iglesia, hermano. Que a veces no lo creemos. Sabemos que es posible, pero decimos, ¿seré digno, Señor? ¿Podrá pasar en mi iglesia? Yo le digo, hermano, tenga fe. Amén. Porque al que cree todo le es posible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Miramos nuevamente, Pedro y Juan son perseguidos y miramos una salida milagrosa, gloria al Señor Jesús, de Pedro y Juan de la cárcel. En el capítulo 6 miramos la elección de los 7 diáconos, gloria al Señor Jesús, y miramos el arresto de Esteban. ¿Cuántos recuerdan qué pasó ahí? Esteban fue arrestado por predicar la palabra
Amén. Después del capítulo 7 miramos la defensa y la muerte de Esteban. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Y cuando él murió, ¿qué pasó? Pasó algo sorprendente con Esteban, hermano. Fue una visión. Dice la palabra de Dios, a Esteban se le permitió mirar los cielos abiertos, amén, y al Señor sentado en su trono. Gloria al Señor Jesús. Y bien tremendo, hermano, algo que muchos no hacemos. Dice la palabra de Dios que el Señor dijo, no les tomes en cuenta esta acción. Debemos, hermanos, aprender a perdonar. Debemos aprender a orar incluso por nuestros enemigos, por la gente que nos hace daño. Porque si Esteban pudo pedir por aquellos que le estaban quitando la vida, hermano, ¿cuánto más tú no puedes perdonar al que te saque la lengua, al que te mire feo, al que te insulte, al que diga chismes de tu vida, al que te golpee? Hay que aprender a perdonarlos, ¿sí? Dijo el Señor, déjame, mía es la venganza, dijo el Señor. Y también la palabra de Dios nos enseña, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿sí? Por eso es que debemos de interceder por aquellos que nos hacen daño, hermano, para que el castigo quizás no sea tan grave, hermano, ¿sí? Debemos de tener misericordia para con otros. Gloria al Señor Jesús. En el capítulo 8, ¿qué vemos, hermano? Eso lo miramos con el hermano Roberto. ¿Qué pasó? Saulo comienza a perseguir a la iglesia. ¿Qué más? La predicación, amén, del evangelio en Samaria. Amén. Felipe se levanta como el primer evangelista y entra a las ciudades y hace milagros y hay un gran gozo en cada ciudad donde entra. La expansión de la iglesia. Amén. Empezamos a mirar un crecimiento en la congregación. Ahora, ¿qué produjo el crecimiento de la iglesia, hermano? Persecución. La persecución. ¿Sí? El crecimiento de la iglesia fue resultado de la persecución de la congregación. ¿Por qué? Porque se derramó el evangelio a todos diferentes lados, porque no tuvieron que huir de Jerusalén. Amén. Muchas veces la iglesia se acomoda. Muchas veces la iglesia se estaciona, se conforma y dice, mira, ya estamos aquí, ya hay un grupito de unos 10 personas, ya se siente la presencia de Dios, Dios se está derramando, tenemos alabanza, hay música, hay predicación, tenemos un buen sonido, estamos bien. Y se dice, hay que trabajar. Y cuando no queremos trabajar, Dios nos manda una, otra y otra señal. El Señor no les dijo, quédense en Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué dijo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Sí? Pero ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron en Jerusalén. Amén. Entonces, es el mismo mandato hoy en día, hermano. No podemos decir, pues nomás voy a predicar a mi casa. Nomás voy a predicar con mis amigos. Nomás voy a traer a los que conozco. No, el Señor te está diciendo, hey, sal de donde estás, sal de tu comodidad, sal de donde estás predicando, donde estás ahí. Vete a otro lugar donde no conozcas, donde no sepas, donde no tengan idea. Y ve y trae gente, predícales y hazlos tus discípulos. Amén. ¿Sí? Eso necesitamos hacer, hermano. Necesitamos salir a tierras lejanas, a tierras extrañas, gloria al Señor. Y cuando hablo de tierras lejanas y tierras extrañas, no te estoy hablando que te vayas a la India, que te vayas a Europa, que te vayas a Centroamérica, Suramérica. No, te estoy hablando, vete allá afuera de tu casa donde no conoces a nadie y predícale a la gente, háblale a la gente, evangelízala y tráela a la iglesia. Amén. Amén. O en su defecto, comienza una célula, comienza una iglesia. Pero algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos parados y estancados en un solo lugar. ¿Cuántos están aquí? Amén. Amén.
Ese es nuestro trabajo. No crear iglesias, no crear clubes sociales ni clubes de entretenimiento, sino hablar la palabra de Dios hasta donde Dios nos permita. ¿Cuántos dicen amén? Algo similar como lo que el hermano Ramiro en un momento andaba haciendo, ¿verdad? Con su trailer. Cuando todavía andaba aquí y allá antes de quedar en un solo lugar. Va a venir persecución, hermano, para que salga de... No es cierto, hermano. Pero, no, yo sé que sí, varón, pero lo que el hermano Ramiro hizo, hablando a nivel negocio, estuvo en varios lugares, a tal grado que ahora donde él está, gente viene, ¿cierto o falso, hermano? Gente viene de National City, gente viene de San Isidro, gente viene de Chula Vista, al lugar donde él está ahorita. ¿Por qué? Porque en algún momento estuvo en otro lugar donde le conocieron. La palabra del Señor nos habla en arranque, Él se movió de varios lugares. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablar aquí, acá, más acá. Y cuando uno empiece a cosechar, ¿sí? La gente va a llegar a donde tú estés. Solo porque tú les hablaste algo que les llenó. Amén. Entonces necesitamos predicar en todos lados. Gloria al Señor Jesús. Vamos a entrar en el capítulo 9. Gloria al Señor. Aleluya. Capítulo 9 nos habla de la conversión de Saulo. Hermano. De hecho, hemos visto, hermano, que por el hecho de hablar de la palabra, muchas familias ya no llegan. Esa es parte de lo que estamos describiendo. Amén. Eso va a pasar también a veces, hermano. La palabra nos enseña que por causa del nombre de Jesús muchos nos van a odiar, ¿sí? Y va a pasar. Pero no te preocupes, hermano, hermana. Por cada puerta que se cierra, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más son abiertas. Amén. Gloria a Dios. Y este evangelio a veces no es para todos. Amén. Porque dice la palabra de Dios: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Muchos van a ser llamados, muchos se les va a predicar, muchos se va a invertir, pero muy pocos realmente se van a salvar. Así que siéntase privilegiado, hermano, de estar en la verdad. Aleluya. El capítulo 9, amén, nos habla acerca de la conversión de Saulo. Amén. Dice Saulo en el verso 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeses presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese algo bien tremendo aquí, ¿sí? Miramos a un Saulo que va y pide cartas, pide permiso, gloria al Señor Jesús, y él anda persiguiendo la iglesia, anda amenazando, amén, y dando incluso muerte contra los discípulos del Señor, y dice que él pidió permiso, él pidió cartas para ir y apresar a todos los que estuvieran en el camino del Señor, que fueran cristianos, que creyeran en Jesús. Miramos que él va en camino a Damasco a cumplir su trabajo, amén, lo que él estaba dispuesto a hacer. Y de repente, amén, por el camino dice que un resplandor le rodeó y dice que él cayó al piso. Ahora quiero que note algo. Hay muchos predicadores y me ha tocado escuchar por ahí varios que de repente dicen: y cayó Saulo del caballo. Bueno, pues yo no leo que estaba en un caballo, amén. La Biblia dice que cayó al piso, ¿sí? Pero hay muchos que dicen eso, y son cosas pequeñas que quizás realmente no alteran la doctrina ni alteran lo sucedido, pero hay que tener cuidado, hermano, porque muchas veces me ha tocado escuchar: y cayó Saulo del caballo. Y yo digo: pues ¿dónde está el caballo? Porque en mi Biblia se robaron el caballo, aquí no aparece,
¿sí? La Biblia simplemente dice que Saulo, amén, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Quiero que note algo, hermano. Cuando alguien le desprecia a usted por ser cristiano, amén, especialmente los jóvenes que a veces se avergüenzan de decir soy cristiano, o que a uno lo tratan mal por ser cristiano, no es a usted al que rechazan, hermano. No es a usted al que malven. No es a usted, hermana, a la que critican. Amén. Porque Saulo no estaba siguiendo a Jesús, literalmente. Estaba siguiendo a los seguidores del Señor. Pero Jesús no le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Él dice: ¿por qué me persigues? En otras palabras, quien se mete con usted, hermano, se mete con el Señor. Amén. Quien le hace daño a usted, le está haciendo daño al Señor, y el Señor se va a encargar. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? No es a usted el que malviene, hermano. Cuando usted vive en santidad y la gente le critica, no le está criticando a usted, le está criticando al Señor. Cuando usted sirve a Dios con todo su corazón y usted es fiel y el Señor dice: ay, qué exagerado, mira cómo eres, esto, el otro. No es a usted al que malvé, es al Señor. Aunque el hombre quizás no lo mire de esa manera, pero aquí Jesús nos lo deja bien claro, porque le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y Saulo le responde: ¿quién eres, Señor? En otras palabras, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué? Porque el hombre no lo entiende. El hombre no sabe ni qué está pasando. ¿Sí? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sí? Dice la Biblia: y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, cuando yo leía eso, preparándome para esta hora, amén, yo estaba diciendo: wow, qué tremendo la conversión de Saulo, hermano. ¿Sí? Porque hay muchos que el Señor nos habla, hay muchos que el Señor nos trae el camino, pero decimos: Señor, espérate. Me hace falta preparación. Señor, espérate. Me hace falta convicción. Señor, espérate. Me hace falta entender. Señor, espérate. Me hace falta convertirme al 100%. Y siempre le queremos poner un alto al Señor en cuanto a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero Saulo no dijo: Señor, mira, yo ni idea tengo de quién eres. Él simplemente dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. Estamos hablando de una conversión, un arrepentimiento de extrema, donde en un momento soy el que persigue a la iglesia y de repente le digo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y hay muchos que ahí están: ay, Señor, es que me falta instituto bíblico. Ay, Señor, me falta más convicción. Ay, Señor, me falta saber más Biblia. Ay, Señor, es que yo soy joven, o yo soy, no sé qué excusas pongamos por ahí. De cierto, hermano, yo miro la acción esta, como Pablo dice que fue tumbado del caballo, que cayó del caballo, no recibió eso. Yo miro de esta manera, como él tuvo que ser tumbado para poder recibir. Ahora, en el caso de nosotros, a veces, hermanos, nos hablan de la palabra, y siempre ponemos pretextos y excusas, y hasta que no caemos, hermano, en una enfermedad grave, todo eso es cuando entonces ya venimos y empezamos a recibir al Señor. Ahí es donde ya tenemos, ahí es donde digo yo: el Señor nos tumbó del caballo. Amén. Bueno, lo más importante aquí es: no esperemos a que el Señor nos tumbe para entender. No esperemos estar con un pulmón perforado. No esperemos a tener una enfermedad terminal. No esperemos a que el Señor nos quite a un miembro de nuestra familia, porque a mí me ha tocado ver eso, hermano. ¿Sí? Y finalmente, oh, ahora sí, Señor, te voy a servir. Pero a veces es uno tan rebelde, amén, que el Señor tiene que tomar medidas drásticas. ¿Sí? Ah, no me quieres servir, no quieres creer que yo soy Dios. Quizás te quita un hijo, o te quita el trabajo, o te quita tu salud. Y no es que Dios sea malo, hermano, pero a veces Dios te tiene que doblegar, porque eres tan altivo o eres tan altiva que crees que tú todo lo puedes. ¿Sí?
crees que tú con Dios no encajas. Y que dices, yo puedo solo, yo puedo sola, yo no necesito de Dios. Pues déjame decirte que si tú sin Dios no eres nada. Amén. Tú sin Dios no eres nada. Por eso uno tiene que aprender antes de que el Señor tenga que venir a tumbarnos y doblegarnos para que entendamos. ¿Sí? Y a ratos dicen, Señor, yo te prometo que si haces esto, yo voy a hacer aquello. Dios no está para cumplir caprichos, hermano. ¿Sí? Dios no está para cumplir caprichos. Dios está para que se le sirva, hermano. Y puede sonar feo, pero esa es la realidad. O sirves o hazte un lado. Suena duro, ¿verdad? Pero es la realidad, hermano. Y entre más rápido lo entendamos, más rápido el Señor nos va a usar. Ahora, yo no digo que servir al Señor es malo, es una delicia, es una dulzura servir a Dios. Es una recompensa bien tremenda, es algo hermoso servir a Dios. Pero hay muchos que no lo entendemos, somos cabezones o cabezonas, ¿verdad? Unos ya por naturaleza están cabezones, pero hay cabezones de entendimiento, hermano. Y la Biblia dice que temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fíjate también qué tremendo esta parte de porción de la Escritura. Hay aquellos que dicen, si el Señor no me dice, si el Señor no me confirma, si el Señor no me habla, yo no hago nada. O decimos, ¿quién es el pastor para que me diga? ¿Sí? Pero aquí hay una enseñanza bien tremenda, y es que Dios usa al hombre también para hablarle a otro hombre. Dios usa al hombre bajo su dirección para darte palabra y para enseñarte, hermano, la voluntad de Dios. Era Jesús el que tenía el frente. Era Jesús el que estaba ahí. Él le pudo haber dicho, mira, Saulo, yo quiero decirte que las cosas como las estás haciendo no están bien. Quiero que vayas, que prediques a los gentiles, que te encargues de esparcir el evangelio a todas partes, a los reyes, a los gentiles, a donde yo te mande. Jesús pudo haberlo dicho en ese momento. Pero él le dijo, mira, vete para allá y allá se te va a decir qué debes de hacer. ¿Cuántos están aquí? ¿Sí? Él dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y dice la Biblia, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Qué tremendo. Saulo quedó ciego. Saulo quedó ciego. Lo que decía el hermano Ramiro, ¿no? A veces estamos esperando que una calamidad nos pase para entender. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué va a hacer Dios contigo, hermano y hermana, para que entiendas? ¿Te va a dejar ciego o ciega? ¿Te va a dejar sin una mano? ¿Sin un pie? ¿Sí? ¿Te va a dejar sin tu salud? ¿Sin tu casa? ¿Sin tu carro? ¿Sin tu economía? ¿Qué te va a tener que quitar Dios para que entiendas que necesitas servir? Amén. Si Dios tiene un propósito para ti, tienes el llamado, Dios tiene un propósito para ti, no va a quedar ahí. Amén. Lo mismo le pasó cuando el ejemplo está en Jonás. Él tiene un propósito para él, lo mandó, desobedeció y mira lo que pasó. Se lo comió el gran pez. Amén. ¿Sí? Nunca falta una ballena, un pecesote que venga y te coma, hermano. Hablando espiritualmente. Y te encuentras en situaciones de ¿qué hago aquí? Si hubiera obedecido al Señor, no estaría en la situación que estoy. Amén. Hay gente, amén, hay personas que luego están todas amargadas como si uno tuviera la culpa, y el problema no es que uno tenga la culpa, es que desobedecieron a Dios y finalmente se encuentran en las circunstancias en las que están. Amén. Pero uno no tiene la culpa, es la desobediencia de uno que lo pone en las situaciones en las que a veces nos encontramos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor Jesús. A veces el pastor le dice, hermano, hermana, no haga esto. Y van y lo hacen. Y al rato, ¡ay, pastor! ¿Sí? A veces el pastor le dice, hermana, mire,
siga las indicaciones. Hermano, mire, apéguese a la regla. No, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y al rato las cosas no salen y, ese pastor no sirve para nada. El pastor a veces ni tiene la culpa, hermano. Es su desobediencia que lo lleva a las circunstancias en las que está. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces Saulo le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. En otras palabras, estaba ayunando. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que cobre la vista. A veces el Señor dice: Roberto, nada. A veces dice: Jenny, nada. A veces dice: Dulce, y nada. ¿Sí? A veces Dios nos habla por medio de una predicación, a veces Dios nos habla por medio de un varón, a veces Dios nos habla por medio de un sueño, por medio de algo nos está hablando el Señor y uno se queda callado. ¿Sí? Pero la Biblia dice que el Señor dijo: Ananías. Amén. Solamente una palabra, su nombre, dijo: Ananías. Y Ananías dice que él respondió: heme aquí, Señor. ¿Sí? Cuando Dios te habla, hermano, tú dile al Señor: heme aquí, Señor. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué voy a servir? ¿En qué te puedo servir? O decir como dijo Saulo, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuántos estamos aquí, hermano? Amén. Ya me lo termino, aguánteme tantito ahí. Hermano, no sé si entiendo yo esto, pero quiero que usted me... es respecto a cuando dice, lo que yo miro es que Pablo recibió el Espíritu Santo antes que Ananías llegara, puesto que dice que la palabra dice que Pablo ya estaba orando, clamando. Pero también más adelante nos dice que Ananías llega e impone sus manos para que reciba el Espíritu Santo. Ahí, ¿qué es lo que no entiendo? Gloria a Jesús. Bueno, la Biblia dice, amén, dice en el verso 17: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha venido para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Ajá. Está hablando en forma futura. Algo que nos deja ver que aún no era lleno del Espíritu Santo. Es muy diferente orar y tener, incluso recibir visión. Amén. Porque Cornelio recibió visión, pero Saulo dice la palabra que también había recibido visión. Amén. Sin embargo, bueno, para Dios todo le es posible. Amén. Él pudo haber dado una visión, un sueño, pero no necesariamente estaba lleno del Espíritu Santo. Porque incluso esto puede crear una confusión en la iglesia. Gente que recibe un sueño, una visión y nunca ha hablado en lenguas, diga: yo ya estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Es que tuve un sueño. Entonces esto puede crear una confusión, ¿sí? Sin embargo, aquí es bien claro y nos especifica que Ananías fue llamado para imponer manos y recobrar la vista, ¿sí? Y para que fuera lleno del Espíritu Santo. Y luego dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Pero no fue hasta que Ananías llegó e impuso manos. Amén. Y entonces fue lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y bien importante, hermano, que debemos de notar que la palabra de Dios nos dice que al momento de que todo eso sucedió, él se levantó y fue bautizado. Amén. Eso nos muestra y eso nos enseña que el bautismo es importantísimo, hermano. ¿Sí? No es cuando queramos, no es cuando haga calor,
No es cuando creamos que estamos listos, sino que al momento, al instante, después de que el Señor hizo la obra con él, dice, se levantó y fue bautizado. Gloria a Jesús. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí la enseñanza. Me quedé a la mitad del capítulo 9. La próxima semana vamos a terminar este capítulo 9. Amén. Nos habla acerca de Saulo, que está predicando en Damasco. Amén. Empezamos a mirar un cambio extremo de Saulo. Amén. Saulo escapa de los judíos. Saulo en Jerusalén. La curación de Eneas. Y Dorcas es resucitada. Amén. Un milagro de parte de Pedro. Gloria al Señor. Pero lo vamos a mirar la semana que entra. En ese momento, llévese esta enseñanza de Saulo, el ejemplo que Saulo nos da, su conversión, para que si por aquí hay algún hermano, una hermana que aún no esté convertida, amén, porque podemos tener muchos años en la iglesia, hermano, pero no estar convertidos, amén. Así que convertámonos al Señor y seamos una arma en las manos del Señor. Si tú te pones en las manos de Dios, Dios te va a usar de maneras tan increíbles como no tienes idea. Milagros van a suceder. Gente va a recibir la palabra. Gente se va a convertir por tu testimonio. Mira, ese era William. ¿Te acuerdas cómo era? Era bien tremendo. Ahora sirve al Señor. Amén. Mira, ¿te acuerdas cómo era Dulce, rebelde? Bien rebelde. Sus papás no la aguantaban, pero ahora mira, sirve al Señor y ya está aquí bien tremendamente. ¿Sí? Aleluya. Póngase de pie, hermano. Gloria a Jesús. Voy a pedir, hermano Williams, nos ayuda con la ofrenda. Gloria al Señor. Aleluya. Y la oración. Damos gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Señor, que bendigas estos diezmos y ofrendas en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tu Espíritu Santo se siga manifestando en nuestras vidas y que nos guardes de todo mal en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor. Yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base del fundamento de nuestra fe. Yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base del fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae porque está sobre la roca, y esta casa no se cae porque está sobre la roca y no se cae, porque está sobre la roca y no se cae, porque está sobre la roca. Yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base del fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae porque está sobre la roca, y esta casa no se cae porque está sobre la roca. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar para darnos por terminado este servicio. Una vez que terminemos, les voy a pedir que tomen su asiento. Solamente les voy a pedir 5 minutos de su tiempo. Amén. Así que ya una vez que terminemos de orar, voy a pedirle no salude a nadie, simplemente tome su asiento. Amén. Y vamos a tener una junta, amén, rápidamente de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Jesús, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te pedimos en esta hora que tu presencia sea con nosotros, Señor, a donde quiera que vayamos en nuestros destinos, Padre. Guárdanos, Señor, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, cada hermana que estuvo en este lugar, Padre, cada persona que nos está visualizando por la internet, Señor, que puedan ser bendecidos a través de estos mensajes, a través de estos cultos, Señor. Cada persona, Padre, que esté escuchando esta palabra, reciba, Padre, una porción de lo que tú nos estás dando, y que gente pueda llegar al arrepentimiento sincero de sus pecados y ser salvos, Padre, por medio de tu palabra, Señor.
Ahora te pedimos, Padre, despídenos de este lugar con tu bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria y te damos honra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice: amén. Amén.